y ahora hablaremos de funciones biyectivas. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 1.3 vamos a hablar del concepto de biyectividad. Para ello vamos a comenzar con la definición. Una función f que está definida del conjunto A al conjunto B, diremos que es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Si una función no es inyectiva, se puede restringir el dominio para que sea inyectiva. En algunos casos se puede hacer de varias maneras. Otra observación es que para que la función f sea sobreyectiva, basta encontrar el rango de la función y modificar el conjunto de llegada de manera que b sea ese rango. Además, llamaremos restricción de la función f a la que se obtiene como resultado de los pasos anteriores, es decir, el 1 y el 2. Vamos a ver esto con unos ejemplos que ya hemos trabajado en clases anteriores. Primero nos piden que verifiquemos que la función f que va del conjunto de los números reales al intervalo de 0 a más infinito, tal que a cada x se le asigna su cuadrado, no es biyectiva. Bien, entonces para eso lo que vamos a hacer es ver cuál de las dos condiciones fallan. Recordemos que para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. En las clases anteriores habíamos visto que la función no era inyectiva, puesto que fallaba el test de la regla horizontal. Es decir, que hay rectas para los cuales tenemos dos puntos de intersección. Significa que hay imágenes, por ejemplo 3, que tienen dos preimágenes. Significa que no cumplen la condición de inyectividad. Lo que vamos a hacer es entonces restringir la función para que sea inyectiva. Observemos que la función, pues bueno, ya la conocemos, es una parábola. Bien, entonces lo que vamos a hacer es restringir la función y eso se soluciona si nosotros nos damos cuenta que necesitamos que solamente haya un corte con las rectas horizontales. Significa que una restricción es la mitad de la parábola que está al lado izquierdo del eje y la otra forma de restringirla es la parte que está al lado derecho. Es decir, esta sería una restricción y esta es otra restricción. Bien, entonces primero las rectas horizontales cortan en dos puntos a la gráfica, así la función no es inyectiva, por lo que tampoco es biyectiva. Significa que falla la condición de inyectividad, por eso es que no es biyectiva. Segundo, eliminamos los puntos con la primera coordenada negativa. Entonces eso significa que vamos a prescindir de esta parte de la gráfica y nos vamos a quedar con la parte que está a la derecha. Se obtiene la gráfica de una función inyectiva a la que vamos a llamar f1. Es decir, esta función f1 es la parte que está a la derecha de la función f, a la derecha del eje de la y. Es decir, que f restringida a solo números positivos se consigue la función f1. Por lo tanto, la función f1 que va desde 0 a infinito hasta 0 a infinito y que tiene la misma regla de asignación es biyectiva. Pues es inyectiva, ahora sí, todos los cortes solamente hay un punto y es biyectiva porque justamente el rango de esta función es este rayo, desde 0 hasta infinito. Y entonces tenemos el dominio de 0 a infinito y el rango de 0 a infinito. Entonces así ya se vuelve biyectiva. Bien, este otro comentario es lo que decía al inicio. Otra restricción de f que se obtiene eliminando los puntos con la primera coordenada positiva es prescindir de esta parte y quedarnos con los x que son negativos. Por lo tanto, la función f2, que sería la restricción de la función f para valores negativos de las x, la vamos a llamar f2. Y el dominio aquí es desde menos infinito hasta 0 y el rango es el mismo porque es una función par. Entonces el rango es desde 0 hasta infinito. Y esta función también es biyectiva, pues es inyectiva, hay cortes con las rectas horizontales únicos y es sobreyectiva puesto que se recorre todo el eje positivo.
y desde el 0 hasta infinito, que es lo que ya habíamos visto. Y así hemos llegado a la parte de ejercitación. Como es habitual, vamos a resolver uno de los ejercicios que están planteados. Vamos a resolver el ejercicio G, que está planteado al final de la página 122 del libro de segundo año de bachillerato, la segunda edición. Aquí nos piden determinar si la función es biyectiva y en caso que no lo sea, debemos hacer una restricción de la función para que sea biyectiva. La función f va del conjunto de los números reales excepto 1 al conjunto de los números reales, de manera que a cada x se le hace corresponder su imagen mediante la fórmula 1 más 1 entre 1 menos x. De la definición de la función, observamos que tiene sentido quitar el valor de x igual a 1, puesto que en el denominador se haría 0 y no es permitido la división por 0. Por eso se quita. Es decir, que el dominio de f es el conjunto de los números reales menos 1. Bien, para averiguar si la función es biyectiva, por la definición tenemos que asegurar que sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Luego, tenemos que recordar cómo averiguábamos la inyectividad de una función de manera gráfica. Bien, ya lo habíamos visto en clases anteriores. Si nosotros queremos aplicar ese método gráfico, necesitamos tener el gráfico de la función f de x. Bien, aquí he construido el gráfico de la función f de x, es una hipérbola, y tú lo puedes construir de dos maneras, o bien haciendo uso de los movimientos, transformaciones y simetrías que hemos visto, o bien haciendo una tabla de valores, graficando los puntos y trazando la línea continua para unirlos. Bien, ahora, para ver entonces qué es una función inyectiva, nos vamos a concentrar en las rectas horizontales. Y esas rectas horizontales no deben de cortar a la función en más de una vez. Significa que si hay dos cortes o más, entonces la función automáticamente no sería inyectiva. En este caso observamos que las rectas horizontales van cortando a la función en un único punto. Significa que la función f es inyectiva. Igual se cumple para la otra rama de la hipérbola. Todas las rectas horizontales cortan a la función en un único punto. Significa que todas las rectas excepto y igual a 1, que es la asíntota, cortan a la función una única vez. Significa que entonces la función f es inyectiva. Ahora veamos la sobreyectividad. Nos concentramos en el conjunto de llegada. Y el conjunto de llegada, para que sea sobreyectiva, tiene que ser igual al rango de la función. Bien, el rango de esta función, ¿quién es? Son todos los valores de y que se recorren con las imágenes. Significa que y igual a 1, que pertenece a este conjunto de llegada, no está en el rango de la función, puesto que y igual a 1 nunca se alcanza. Se acerca tanto como se quiera, como hemos visto en clases anteriores con el concepto de asíntota, pero nunca llega a ser exactamente y igual a 1. Significa que la función f no es sobreyectiva. Ese es un argumento geométrico. Si lo quisieras comprobar de manera algebraica, ¿cómo lo tendrías que hacer? Pues planteas la ecuación f de x igual a 1, que sería ver dónde se corta esta función f con la recta y igual a 1, y entonces planteamos la ecuación y nos queda 1 más 1 entre 1 menos x, que es la fórmula que define la función f, y eso lo igualamos al valor que estamos observando que nunca lo toca. Y en efecto, cuando nosotros la resolvemos, cancelamos los 1 porque ambos están sumando en ambos miembros y obtenemos entonces que esta fracción 1 entre 1 menos x tiene que ser igual a 0. Pero eso es imposible, puesto que este número racional es no nulo para cualquier valor x que no sea 1. Significa que la función f no es sobreyectiva. Pero no todo está perdido. Lo único que tenemos que hacer es quitar de este conjunto de llegada al número 1 y así obtendríamos el rango de la función. Entonces definimos la función g, que es la restricción de la función f para que sea biyectiva. Esta función g va del conjunto de los números reales excepto 1, que sería este mismo conjunto, al conjunto de los números reales excepto 1. De este conjunto estamos quitando este valor,
que es el que no se alcanza por la función f, de manera que a cada x se le hace corresponder su imagen mediante la misma fórmula de la función f de x. La función g es entonces la restricción de la función f y esta función g ya es biyectiva. Y así hemos llegado al final de la discusión del concepto de biyectividad para funciones. En el próximo video hablaremos sobre la composición de funciones. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.